17 candidatos para las próximas elecciones 2025, 0 alianzas y muchos aspirantes para obtener menos del 1%. El CNE no registra hasta ahora ninguna alianza a escala nacional para las próximas elecciones, lo que esto se traduce en que existen por el momento 17 candidatos. Las elecciones se vienen y se van perfilando como unos comicios con un número histórico de candidatos. El resultado de los procesos de democracia interna que se han cerrado este 17 de agosto pasado, pues es que cada uno de los grupos habilitados para presentarse como candidatos lo harán individualmente. De acuerdo con el registro del CNE, de momento no hay ninguna alianza nacional inscrita, ya que en el ámbito provincial hay apenas 4 coaliciones registradas que estarían en proceso de validación. Este proceso, el plazo para inscripciones de las alianzas electorales, sin embargo, aún no termina. Los partidos y movimientos tendrían hasta este 30 de agosto para definirse si es que harán o no algún tipo de coalición. En todas estas elecciones esto sería pues algo que se define en los últimos días. Aún así, el panorama para estas elecciones es que habrá un gran número de candidatos presidenciales. Si es que se llegara a confirmar los 17 binomios que fueron seleccionados en los procesos de democracia interna, esta sería la elección con más postulantes a la presidencia en los últimos años. No existen alianzas, más candidatos, menos plata, menos dinero. La posibilidad de llegar a alianzas nacionales todavía no está cerrada, tanto en la derecha alrededor de Jan Topic como en la izquierda alrededor de Luisa González. Y habría aún la posibilidad de que se concreten coaliciones. Si es que no lo hacen, no hay ninguna, sería la primera de las últimas elecciones en las que no haya alianzas nacionales. En el 2021 se han concretado 3, en el 2023 4. De hecho, el presidente Noboa llegó con una alianza, la de Mover, antes Alianza País, y el PIT. El Código de la Democracia prevé beneficios para las alianzas y estos acuerdos recibirían el 20% adicional en el Fondo de Promoción Electoral, que serían los recursos públicos que se asignan para promoción en prensa, radio, televisión y vallas. Además, el CNE estableció otros incentivos que ayudan a los partidos y movimientos que se unan en alianzas a no caer en las causales de eliminación del registro electoral. Ahora, si es que no se concretan las alianzas, los binomios presidenciales recibirían menor fondo de promoción electoral. El CNE presupuestó 3,79 billones de dólares para la promoción de los candidatos presidenciales en los medios tradicionales, y estas que deberían ser divididas para cada uno. Serían 17, cada uno recibiría 222 mil dólares para promoción electoral. Más candidatos, más perdedores. Tener un mayor número de candidatos presidenciales en la papeleta no necesariamente le significa mayor dispersión del voto. Por el contrario, los datos demuestran que cuanto hay más candidatos, más postulantes no llegan, ni siquiera el 1% de los votos válidos. Desde las elecciones de 1984, en total 22 candidatos no han logrado superar el 1% de votos válidos. Por ejemplo, en las elecciones 2021, de 16 candidatos, 7 no llegaron ni siquiera al 1% de votos. Por el contrario, en las extraordinarias del 2023, 2 de los 8 binomios no lograron superar el umbral del 1%. Diego Borja, precandidato por RC5 con Luisa González, quien es el economista y partidario del movimiento RC5, busca llegar a la vicepresidencia del Ecuador en las elecciones siguientes, en febrero de 2025, junto a Luisa González. Diego Borja es un economista y político quiteño, tiene amplia experiencia en el sector público y fue parte de los gobiernos de Alfredo Palacio y Rafael Correa entre 2006 y 2012. El 19 de agosto del 2024, junto a la precandidata a la presidencia
Luisa González fue al Consejo Nacional Electoral a aceptar la precandidatura a la vicepresidencia por este movimiento. Borja ha sido simpatizante intermitente de este partido y fue parte del gobierno de Rafael Correa por 6 años y luego fue su duro crítico. Sin embargo, en los últimos años ambos han retomado su amistad. El binomio en relación con este partido, pues el 10 de agosto de este año, en las elecciones primarias de RC5, el movimiento decidió que Luisa González nuevamente sea candidata, participando en las elecciones anticipadas 2023 y perdió en la segunda vuelta contra el actual mandatario. El mismo 10 de agosto, la Revolución Ciudadana anunció que Diego Borja sería su compañero de fórmula. En el sitio web del movimiento dice que con la elección de Borja como candidato a la vicepresidencia, RC5 busca consolidarse como propuesta política con una figura experimentada en la gestión económica y en la forma de decisiones estratégicas. Mejor dicho, en la toma de decisiones. Durante la convención de la RC5, en la que se anunció al binomio, Borja agradeció a su amigo y compañero Rafael Correa, afirmando que podría decirles que tendría un profundo cariño y una admiración enorme por él. Tuvo el honor de servirle al país y habría nuevamente la patria le llama. Nos interesa mucho recuperar esta patria golpeada, saqueada por una minúscula e indolente oligarquía, dijo. La relación entre Borja y el expresidente Rafael Correa se remonta hacia 1985, cuando ambos eran estudiantes y líderes universitarios. Esta amistad facilitó su ingreso al Ministerio de Economía en el 2008. A pesar de ello, de la cercanía con Correa, el anuncio de Borja como el vicepresidente de este partido generó críticas por su supuesto distanciamiento con el movimiento en el pasado. Diego Borja fue parte del gobierno de Rafael Correa, primero como ministro coordinador de la política económica entre 2008 y 2010, y entre 2010 a 2011 fue presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, según su perfil de la página del movimiento. A inicios de 2002 dirigió la Comisión Técnica de la nueva Arquitectura Financiera, y esta comisión estaba encargada de proponer iniciativas de integración económica en América Latina, como la creación de un Fondo Monetario del Sur, el Banco del Sur y la moneda regional. También fue nombrado director de la Secretaría Económica de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y en ese entonces el ALBA era impulsado por Hugo Chávez, expresidente de Venezuela y amigo de Correa. Finalmente, fue presidente de la Comisión Técnica Presidencial de la nueva Arquitectura Financiera Internacional. Sin embargo, en septiembre del 2012 comenzaría a distanciarse del partido político y dejó el gobierno de Correa. La distancia del correísmo, entre comillas, y retorno, todo comenzó los primeros días de septiembre del 2012, cuando una delegación de la Revolución Ciudadana, en ese entonces llamada Alianza País, denunciaría ante el CNE al movimiento político Poder Ciudadano, creado en el 2006 por Diego Borja. La delegación correísta estaría encabezada por Ricardo Patiño, canciller del Ecuador, Fander Falconi, secretario del movimiento o secretario de las Templades, Doris Solís, ministra de Inclusión Económica y Social, y Fernando Cordero, presidente de la Asamblea. La denuncia fue por supuestamente incluir firmas falsificadas en la reinscripción del partido al CNE para elecciones presidenciales 2013. Luego de esta denuncia, según una nota del diario El Universo de septiembre de 2012, Patiño escribió en su cuenta Twitter, en ese entonces Twitter, que ha retirado a Diego Borja del gobierno. Su manejo irregular en entrega de firmas para inscripción al CNE nos obliga a tomar la decisión. Sin embargo, un día antes de la publicación de Patiño, Diego Borja, según una nota del diario El Comercio, en 2012 había anunciado su renuncia al cargo de presidente de la Comisión de la nueva Arquitectura Financiera Regional del Ecuador, pero Patiño al día siguiente dijo
que había sido despedido. En una rueda de prensa, el 3 de septiembre del 2012, Borja dijo que las acusaciones del canciller eran arbitrarias, falsas y calumniosas. Además dijo que si Patiño no prueba sus acusaciones, iniciaría acciones legales, según la nota El Universo. Según la nota del diario El Comercio, en cambio de septiembre de ese mismo año, Borja, al tener rango de ministro, dijo que su despido debe darse por un decreto y no por una carta de funcionario de menor rango. En ese entonces, Borja era también secretario económico de la Alianza Bolivariana para los Países de Nuestra América, ALBA, y en la misma rueda de prensa dijo que en los próximos días enviaría una carta a los presidentes de esta entidad para anunciarles su renuncia al puesto, según la misma nota de El Comercio. Meses y años después, Borja fue un duro crítico del gobierno de Correa y en el 2012, luego de dejar el cargo público, llegaría a decir que el gobierno de Correa era una propuesta política de intolerancia, de concentración de poder y manejo alegre de las cuentas públicas. Sin embargo, después de ser elegido binomio de Luisa González para las elecciones 2025, en una entrevista al programa Contacto Directo, dijo que él tuvo muchas críticas del gobierno de Correa cuando era presidente y que fueron críticas frontales y políticas en ese momento, pero que en términos personales nunca se rompió esa relación con Rafael Correa. También dijo que nunca fue un traidor y que traidor es el que apuñala por la espalda. Aseguró que esa nunca ha sido su práctica, pero dijo que es empático con ciertos temores que podía tener la militancia de la RC5, porque vivieron un proceso realmente traición. Habló sobre el gobierno de Lenín Moreno, que no siguió el legado de Correa como todos esperaban. Su vida académica y experiencia laboral. Diego Borja, o Diego Gustavo Borja Cornejo, nació en la capital del Ecuador, en Quito, el 1 de mayo de 1984. En el año 81 se graduó de bachiller en el Colegio Benalcázar en Quito y comenzó la militancia política a los 16 años en un movimiento llamado Revolucionario Izquierda Cristiana MRIC. En el 80, un año antes, Ecuador había regresado a la democracia luego de un periodo de 9 años de dictaduras civiles y militares. Borja es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, según el sitio web de la Secretaría de Educación de la CENESID, y ese es el único título que tiene registrado. Sin embargo, en su perfil en el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, una red internacional que busca anular la deuda externa de los países periféricos, la soberanía de los pueblos, solidaridad internacional, igualdad y justicia social, dice que tiene un máster en economía por la Université Catholique de Louvain-la-Neuve, en Bélgica. Incluso luego de que Borja fuera presentado como el candidato a la vicepresidencia en agosto de este año, Rafael Correa dijo que estudió su misma maestría en la misma universidad belga y que tendría los conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos económicos del país. ¿Qué creen? Borja tiene amplia experiencia en economía política en el Ecuador y en el 98 fue parte de la Dirección Nacional del Movimiento Ciudadano Nuevo País, que en las elecciones de ese año propuso al ex presentador de televisión Freddy Ehlers a la presidencia de la República. Ehlers quedó en cuarto puesto. Entre 2005 y 2006 fue ministro de Economía y Finanzas en los gobiernos de Alfredo Palacio. Durante ese tiempo aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos que permitió al Estado recuperar la mitad de los ingresos obtenidos por las compañías privadas, según el boletín de prensa en el 2006 del Ministerio de Economía y Finanzas. Durante su tiempo en el gobierno de Alfredo Palacios, Borja también fue nombrado gobernador por el Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento,
el Fondo Latinoamericano de Reservas y el Fondo Monetario Internacional. También presidió el Frente Económico del Gobierno según el decreto número 1102 del Palacio. En el 2006 creó el partido político Poder Ciudadano. Un año después, en 2007, se salió de la izquierda democrática y los movimientos socialdemócratas, Acuerdo Democrático y Nuevo Acuerdo Ecuatoriano. Para ser asambleísta por Pichincha en la Asamblea Constituyente de Montecristi por la ID, en la costera provincia de Manabí, ganó una curul y fue asambleísta hasta 2008, cuando se separó de Izquierda Democrática para unirse a Alianza País, en ese momento encabezado por su amigo Rafael Correa. En el gobierno de Correa, entre 2008 y 2012, ocupó varios cargos y luego se distanció del gobierno. En abril de 2015 fue invitado por Zoe Konstantopoulou, presidenta del Parlamento griego, a ser parte del Comité de la Verdad sobre la deuda griega. El objetivo del comité fue descubrir el motivo de la deuda de Grecia que provocó su profunda crisis en la economía de este país. La conclusión al que llegaron fue que el aumento de la deuda no fue por el gasto público excesivo, sino por el pago de tipos de interés extremadamente altos a los acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, pérdida de ingresos fiscales, la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales. Esto según el informe preliminar. El informe también dice que han llegado a la conclusión que Grecia no debería pagar esta deuda porque es ilegal, ilegítima y odiosa. Entre los autores dice contribuciones de Diego Borja. En las elecciones presidenciales 2017, en Ecuador, Borja apoyó al general Paco Moncayo, el partido Acuerdo Nacional del Cambio, quien quedó en cuarto puesto. Borja también se ha desempeñado como profesor de macroeconomía y desarrollo económico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de macroeconomía en la Universidad Internacional del Ecuador. De acuerdo con su información pública, según la Super de Compañías, Valores y Seguros, en el 2024 Borja no es administrador en ninguna empresa. Sin embargo, es accionista en 6. Solamente 2 de las 6 estarían activas. Entre ellas figurarían Translitpe, Producción y Comercialización Agroindustrial S.A., dedicada a la agricultura, ganadería, caza y actividades en servicios conexas, y Gestión y Construcciones Gesticon S.A., dedicada a realizar obras de ingeniería civil como carreteras, calles y autopistas. ¿Qué cosas? El estado de las otras 4 es cancelación de inscripción de actos societarios, es decir, que la empresa dejaría de funcionar. Estas son Corpi Futuro, compañía limitada, dedicada a la prestación de servicios de asesoramiento y ayuda a empresas, y Montbrun S.A., dedicada a selección y evaluación de personal. También estaría Tips Staff S.A., dedicada a la prestación de servicios de provisión de personal a terceros, a la selección y evaluación de personal, y Master Solution S.A., dedicada a la educación secundaria. En la superintendencia dice que fue accionista en la empresa Teleandes S.A., dedicada a brindar servicios de telecomunicaciones, y que ahora estaría en la disolución y liquidación. Además, entre el 2000 2003 fue gerente de Corpi Futuro, compañía limitada, entre 2001-2004, y fue gerente general de Teleandes S.A. entre 2001-2002, y fue gerente general de Montbrun S.A. y Tipstap S.A. respectivamente, y en el 2003 a 2006 fue gerente general de Corpi Futuro, compañía limitada, según el sitio web de la Super de Compañías. En el Consejo de la Judicatura tiene 2 procesos en su contra. Uno en el 2015 por pensión alimenticia, que venció en el 2023 porque la persona beneficiada por la pensión cumplió la mayoría de edad,
y uno en el 2019 por el presunto delito de violencia psicológica contra la mujer o miembro del núcleo familiar. Vaya, esta causa fue archivada en el 2024 porque se agotaron los medios para recabar elementos de convicción y la fiscalía no obtuvo información para formular imputaciones. Según el proceso, la denunciante estuvo de acuerdo con el archivo. Según el Servicio de Rentas Internas, en los últimos 8 años Borja ha pagado lo siguiente por el impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas. Desde el 2017, él ha pagado $12,000 por un lado, por el impuesto a la renta, y $93,87 por salida de divisas. 2018 no ha pagado nada por rentas y 378 por impuesto a la salida de divisas. En el 2019, en cambio, no ha pagado nada por impuesto a la renta y $1,000 por salida de divisas. En el 2020 no ha pagado nada en impuesto a la renta y $226 por impuesto a la salida de divisas. En el 2021, en cambio, ha pagado $522 por renta y $1,130 por salida de divisas. 2022 ha pagado $66 por renta y salida de divisas ha pagado $10,000. 2023 ha pagado $1,000 por renta y $2,000 por impuesto a la salida de divisas. Y en este año, en cambio, el periodo fiscal en curso no registra y por lo otro $2,831.